vamos a descubrir qué es la célula y cuáles son su estructura y sus funciones. Una célula es la unidad más pequeña o unidad mínima morfológica y funcional de cualquier ser vivo. Esto significa que es la pieza más pequeña en la que yo puedo descomponer un organismo vivo sin que pierda su individualidad como organismo vivo. Es decir, si yo cojo mis células epiteliales y las rompo en trocitos, ya no sé si estoy hablando de una célula de planta, de una célula de animal, de una bacteria, pero siempre que yo mantenga mi célula como célula, yo puedo determinar qué ser vivo es. Una célula siempre se origina a partir de otra célula precedente, no aparece así, de la nada. Sí, esto fue una teoría que en su momento se desbancó, porque pensaban que los organismos vivos aparecíamos por generación espontánea, y no es así. Siempre venimos de una célula precedente. Por otro lado, una célula es un sistema abierto, lo que significa que intercambia tanto materia como energía con el medio ambiente. Esto es lo que permite que yo pueda captar alimento y oxígeno desde fuera y también que excrete aquellos productos que ya no los quiero y no me hacen falta, como puede ser sudor, como pueden ser las toxinas en forma de pipis, cacas. Las células tienen un tamaño variable y una forma muy variable también. Vamos a ver algunos ejemplos. Las células procariotas tienen un tamaño que va entre 1 y 10 micrómetros. Piensa que un micrómetro es una milésima parte de un milímetro. Cuesta de imaginar, cuesta de ver, pero es que son muy chicas, muy pequeñitas. Las procariotas pueden ser bacterias, por ejemplo, de esas que limpiamos los sábados por la mañana cuando estamos haciendo limpieza, o bacterias de las que viven dentro mío y que me ayudan a hacer la digestión. Ahora, células eucariotas, que son las que forman mis ojos, mis manos, las plantas, los hongos. Esas son del orden de 10 veces mayor. Van de 10 a 100 micrómetros. Lo que pasa es que hablar del tamaño de las células es un poco... hay que hacer una simplificación un poco exagerada porque vamos a ver que hay una variabilidad entre células brutal. Por ejemplo, los espermatozoides. Los espermatozoides son de 53 micrómetros, más o menos. Mis óvulos son de 150. Es 3 veces más grande un óvulo que un espermatozoide, por lo menos. Y las neuronas ni te cuento, las neuronas pueden llegar a hacer 1 metro. Es una barbaridad. Sí que es verdad que hay neuronas muy pequeñitas que están dentro de la médula y que no salen, o dentro del cerebro, pero hablamos de que hay neuronas que se forman aquí en el tallo del cerebro y viajan por toda la columna. Ese es el recorrido de la célula. Los granos de polen, que a veces producen alergias, 200, 300 micrómetros. O el huevo de avestruz. Si alguna vez te has comido uno, sabes que son grandotes. Pueden llegar a ser 7 centímetros. Por lo tanto, el tamaño va a ser muy variable. Lo que sí que está claro es esta definición de unidad mínima morfológica y funcional. Unidad mínima morfológica porque mantiene una forma y funcional porque mantiene sus funciones. Vamos a ver con un poco más de detalle cuál es su estructura y cuáles son sus funciones. Acerca de la estructura de la célula, vamos a partir de una generalidad y luego vamos a los detalles. La generalidad es que la célula siempre está formada por una bicapa lipídica, que es lo que hace que haya un medio interno que queda separado de un medio externo. También hace que haya unas concentraciones de iones dentro distintas a las que hay fuera. ¿Sí? O sea, hay una diferencia entre, digamos, el agüilla y las cosas que hay dentro y el agüilla y las cosas que hay fuera. Eso es gracias a la bicapa lipídica. Hay el citosol, que es ese agüilla que digo yo, ¿vale? Es el medio en el que está todo disuelto. Citosol o citoplasma es lo mismo, puedes llamarlo como prefieras. También está formado por ADN. El ADN es el material genético hereditario. Y también contiene tanto biomoléculas como iones. Ahora, con un poquito más de detalle, si nos fijamos en la bicapa lipídica está formada
en su mayoría por fosfolípidos. Hay un poco de colesterol, hay proteínas, hay algunas cosas más, pero la mayoría es fosfolípido. Para que nos hagamos una idea, eso es como si yo tuviera un vaso de agua y le dibujara en la superficie un círculo de aceite. La parte que queda dentro sería el citosol, sería el contenido de la célula, y ese circulito de aceite sería la bicapa lipídica. Todo lo de fuera sería matriz extracelular. Como lo que estoy haciendo es separar dos medios, eso es muy cañero, porque lo que va a hacer es que la célula tenga una barrera de permeabilidad selectiva. Es decir, que yo dejo pasar lo que me interesa, no todo así por amor al arte, no. De hecho, esa permeabilidad selectiva permite que la célula controle su homeostasis. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la célula necesita una concentración determinada de iones sodio, por ejemplo, en su interior. Quiere decir que necesita una cantidad de agua para no contraerse y arrugarse, porque tiene que tener un volumen y una turgencia determinada. ¿Sí? De hecho, puedes ver esto muy claramente cuando ves a un bebé. Un bebé tiene sus células con más agua de lo que acostumbra tener un anciano. Por eso el anciano está arrugado, porque ha perdido volumen. ¿Vale? Todo este control es el control de la homeostasis, y esto se hace gracias a que hay una bicapa lipídica. No es gracias al citosol ni al ADN, es por la bicapa. Por lo tanto, todo esto también tiene que ver con mantener la estructura, mantener la integridad de la célula. Ahora, ¿qué hay en el citosol? En el citosol hay agua, por supuesto, porque todo lo que sucede en la célula sucede en medio acuoso, pero también hay orgánulos. Los orgánulos puedes recordarlos como si fueran órganos pequeñitos. Son los órganos pequeñitos de la célula. Y como los órganos hacen con nosotros, los orgánulos le permiten a la célula hacer sus funciones. Por ejemplo, hay orgánulos que sintetizan proteínas. Hay orgánulos que se encargan de eliminar toxinas. Si quieres saber más sobre los tipos de orgánulos que hay, puedes encontrar en esta misma página web, en el apartado de la célula, con el nombre de orgánulos celulares. Estos orgánulos, como he dicho, son especialistas en hacer las funciones de la célula. También, por lo tanto, tiene que ver con el metabolismo. El metabolismo de la célula son todos aquellos procesos de transformación por los cuales la célula capta lo que necesita del medio externo, lo transforma y excreta lo que ya no necesita. Por último, el ADN, hemos hablado que está formado por material genético hereditario, es material genético hereditario. Y eso concretamente significa que uno va a guardar la información necesaria para pasarla a las siguientes generaciones, va a hacer proteínas, por otro lado, y ahí es donde entra esto, que es que gracias al ADN la propia célula controla en qué fase de su ciclo vital está. Se produce un control de ciclo celular y también me habla de en qué etapa del desarrollo está la célula. Todo esto puedo entenderlo cuando estudio con más profundidad cómo es la estructura, los orgánulos y el metabolismo de la célula. Ahora, ¿cuáles son las funciones que definen una célula? Vamos a verlo ahora. Acerca de las funciones, vamos a hablar de las 3 funciones elementales que tiene que cumplir cualquier célula para considerarse como un ser vivo. La primera que tiene que hacer por ella misma es nutrirse. Si no se nutre por sí mismo, no se considera que esto sea un ser vivo ni que sea una célula. La nutrición tiene que ver con el proceso del metabolismo, que hemos hablado anteriormente. La segunda función que tiene que hacer toda célula es la de relacionarse con el medio donde vive. Relacionarse o comunicarse lo vemos, por ejemplo, cuando yo, de ser una masa amorfa de células, que es lo que pasa cuando el óvulo y el espermatozoide se unen y forman el cigoto, a través de una comunicación, las células se diferencian y, entre comillas, una le dice a la otra: tú vas a ser neurona, yo voy a ser hepatocito, yo voy a ser epitelial. Todo eso es por señalización química, o también llamada quimiotaxis. Las células no entienden de palabras, entienden de señales químicas.
Y eso tienen que hacerlo por ellas mismas. Si no lo hacen, no se considera que lo que estemos estudiando sea una célula. Los neurotransmisores, los anticuerpos, las hormonas, son algunos de esos mediadores que yo puedo identificar más claramente en mi organismo. Por ejemplo, yo me comunico con el medio donde vivo cuando paso de la infancia a la adolescencia. Cambia mi medio interno a través de hormonas y eso produce un cambio en mi ciclo vital. La reproducción es la última función que tiene que hacer toda célula por sí misma. La reproducción tiene que ver con el crecimiento de tejidos, también la regeneración, si se ha roto un tejido, y con una multiplicación. La diferenciación celular que he puesto aquí, como he dicho antes, es una suma de estas dos. El hecho de que muchas células crezcan y se reproduzcan, pero también de que unas hagan una función y otras hagan otras. Por lo tanto, estas tres funciones tienen que darse todas juntas. Si alguna no se da, no puedo considerar que eso sea una célula ni un ser vivo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si tienes dudas, puedes dejar tu comentario en la página web o encontrar ejercicios para resolver a continuación para ver si todo ha quedado claro. ¡Feliz estudio!